Hace unos meses, un grupo de hermanos de la iglesia salió para unas conferencias en el este de los Estados Unidos. Fueron a un lugar frío y estando allá, ellos rentaron un Airbnb, que son casas que se ponen a renta. Uno de los hermanos encargados del grupo llevaba el código para poder entrar a la casa y llegaron como a eso de la 1 de la mañana a la casa. Pues había frío y deseaban entrar, obviamente, y pusieron el código, pero resultó que el código no abrió la puerta. Y entonces lo intentaron 1, 2, 3 veces y el código nunca funcionó. Entonces dijeron, vamos a abrir el garage. Y fueron al garage y encontraron un pad y ahí le pusieron un código que había y les permitió entrar al garage. Pero había otro pad en la puerta que daba acceso a la casa que requería del código que ellos habían estado probando y no habían podido entrar a la casa. Y ahí estaban. Entonces, con la preocupación, ¿verdad? No podemos entrar a la casa, ¿qué vamos a hacer? Pero como son jóvenes y tienen energía y algún poco de credibilidad, de creatividad, se les ocurrió ver que había una ventana que estaba semiabierta. Pero para eso alguien tenía que subir a alguien y meter a esa persona por ese agujero y poder entrar a la casa y abrirla. Entonces la preocupación ya no era tanto a quién iban a subir, porque ya tenían la persona indicada, al más delgado, al más alto de todos ellos, ya lo tenían listo para empujarlo. Pero estaban preocupados a qué hora viene la policía por vernos meternos a esta casa sin tener el código. Y fue muy interesante porque finalmente entraron a la casa, pero al día siguiente el misterio del código se desveló. Ocurrió que el hermano que tenía el código original no vio que había otro link, el cual él tenía que haberle hecho clic para poder recibir el código completo. Y cuando lo descubrieron, pues risas, carcajadas y lo que fue para ellos una aventura. Y era porque ellos estaban tan cerca de entrar a la casa, pero al mismo tiempo impedidos porque estaban bloqueados por un código. ¿Qué quiero decir con esta ilustración, mis hermanos? Es probable que esta tarde, aquí entre nosotros, hayan personas que quieren entrar al reino de Dios, pero están usando las claves incorrectas. No están usando la clave que la palabra del Señor nos va a enseñar en esta tarde. Probablemente hay personas hoy en medio de nosotros que piensa que entrar al reino de Dios es algo que se puede hacer a través de la religión, de las buenas obras, de algo que usted pueda hacer. Y en realidad no se puede entrar al reino de Dios, no se puede accesar al reino de Dios a no ser por medio de la salvación. Ese es el código clave, es la salvación. Es importante que nosotros entendamos que estamos luchando, nosotros los seres humanos luchamos con nuestra naturaleza de pecado. ¿Cuántos de ustedes no tienen problema con su naturaleza de pecado? Levante una mano. Qué bueno, estoy en el lugar correcto, porque yo sufro, porque a mí me cuesta dominar mi naturaleza de pecado. Mi primera tendencia es hacer las cosas que no agradan a Dios. Mi tendencia natural es hacer las cosas que no operan la bienaventuranza, no operan lo que Dios quiere que opere en mi vida. Y eso es general hacia todos nosotros. Todos nosotros luchamos con nuestra naturaleza de pecado. Todos nosotros tenemos la primera intención de nuestros corazones es hacer aquellas cosas que desagradan a Dios. Tenemos que aprender a hacer el bien. ¿Cuántos de ustedes han criado hijos? ¿Verdad que usted les tuvo que enseñar a sus hijos a hacer el bien?
¿Verdad que usted tuvo que decirles cómo hacer el bien a sus hijos? Pero ¿verdad que usted nunca les enseñó a hacer el mal? Mas sin embargo se peleaban entre ellos. Mas sin embargo habían riñas entre los hijos. Mas sin embargo habían problemas, criaban problemas. Y eso es causado por nuestra naturaleza de pecado. Nosotros necesitamos aprender a hacer el bien porque no nacemos buenos, nosotros nacemos malos, alejados de lo que es perfecto en el Señor. Quiero que me haga el favor de acompañarme en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3, dice la Escritura: y estabais muertos en las ofensas y pecados, en los que una vez caminasteis siguiendo el curso de este mundo, siguiendo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos una vez vivimos en las pasiones de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y la mente, y por naturaleza éramos hijos de la ira como el resto de la humanidad. Dese cuenta que la Escritura no comienza diciendo ellos, sino dice que tú. Dice que nosotros personalmente somos los involucrados en esta situación. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros hemos aprendido por la propia naturaleza de pecado a justificar nuestros errores o a justificar nuestras faltas, y peor aún, a justificar nuestro pecado por culpa de alguien más. Tenemos la tendencia de querer explicar que nosotros mentimos porque alguien nos enseñó a mentir, porque nosotros robamos porque alguien nos enseñó a robar, o porque otros mienten, o porque otros roban, o porque otros hacen las cosas que hacen contrarias a la voluntad de Dios. Pero es muy difícil. Usted sabe, yo soy un consejero familiar y trabajo en la consejería familiar ya por muchos años, y les voy a decir que nunca en un conflicto de matrimonio yo he oído que alguien de la pareja diga: yo tengo la culpa. Generalmente es la persona, es mi cónyuge el que es culpable de que yo actúe o que yo reaccione de la forma en la que yo actúo. Pero eso no es un problema nuevo. Cuando nosotros vemos en la Escritura, nosotros vemos que cuando Adán y Eva pecaron, en lugar de asumir la responsabilidad, quien tenía que asumir la responsabilidad, dijeron: la serpiente. Y alguien más dice: no es la serpiente, es la mujer que me diste. Nosotros tenemos esa tendencia a calificar de malo lo que otros hacen, a calificar de inapropiado, de injusto, de malvado, de perverso, solamente lo que otras personas u otros seres hacen, pero no lo que nosotros hacemos. Y el mensaje de esta tarde es para llamar nuestra atención al hecho de que nosotros también somos responsables por nuestra conducta buena o mala, y en este caso la conducta que nos separa de Dios, aquella conducta que no nos permite entrar al reino de Dios y disfrutar de las cosas buenas que el reino de Dios tiene que ofrecer. Pablo lo explica de esta manera: cumplimos los deseos de la carne y de la mente. ¿De qué habla esto? Es solo una forma de decir que nuestra vida está controlada por nuestros deseos. Lo que queremos se convierte en lo que nos gobierna. Lo que deseamos muchas veces se convierte en aquello que nos gobierna. En lugar de ser el gobierno de Dios, es el deseo o es la concupiscencia que hay en nuestras vidas. Esta es la raíz del pecado, mi hermano. Y quiero que usted lo anote, si tiene un lapicero y un papel para hacerlo. Escriba que la raíz del pecado es mi voluntad sobre la voluntad de Dios.
Esa es la raíz del pecado, es nuestra voluntad versus o en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que practicamos que es contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, nos puede estar esclavizando, nos puede estar llevando por un camino que no nos va a permitir entrar al reino de Dios como Dios quisiera. Y hay veces, mis hermanos, que nosotros no le prestamos mucha atención al hecho de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No le prestamos atención que los muertos hieden, que los muertos después de un tiempo emanan un mal olor. A mí me gusta mucho la carne, me gusta comer carne asada, me gustan los bistecs, me gusta la carne de res. Y a veces que voy a un restaurante, me como un bistec de 8 onzas, pero a veces no me lo puedo acabar. Entonces llevo el pedazo que me sobra, lo llevo para la casa y de repente se me olvida que tenía ese pedazo de carne ahí, y con el tiempo descubro que ahora ya no sirve. Hay personas que piensan que sus pecados nunca van a ser evidentes, y como el pedacito de carne guardado en algún lugar de la refrigeradora se descompone y comienza a emanar un mal olor. Esto es para crear una analogía del hecho de que tenemos que tener conciencia de que nuestros pecados eventualmente son evidentes a los demás, a las demás personas. Y generalmente cuando eso ocurre, la tendencia no es corregir el pecado, sino justificar el por qué pecamos. En lugar de caminar por el camino correcto y de corregir nuestro pecado, intentamos justificarlo de tal manera que solo se explica por el hecho de que no somos pecadores accidentales. Nosotros somos pecadores intencionales. A esas alturas el apóstol Pablo no le está hablando, no le está dirigiendo una carta a los efesios a un grupo de niños en la fe. Le está dirigiendo un mensaje a una iglesia que ya tenía una experiencia, que ya podían oír palabra fuerte, palabra dura, carne, para poderlos exhortar. El apóstol Pablo aquí no está diciendo vamos a ver el contraste dentro de un ratito, pero el apóstol Pablo está diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice que nos dio vida juntamente en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida en pecado? ¿Cuáles son las consecuencias de negar nuestros pecados, de negar nuestra naturaleza de pecaminosa? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? 1, la vergüenza. 2, el miedo al castigo. Caminamos con miedo al castigo. En lugar de caminar en amor por Dios o para Dios, caminamos pensando a qué hora me van a castigar, a qué hora me van a punir, a qué hora debo yo recibir mi castigo que merezco. Es muy difícil, mis hermanos, para nosotros los seres humanos intentar resolver ese problema que tenemos por naturaleza. Les tengo buenas noticias, y eso aparece a partir del capítulo 2 del libro de Efesios, capítulo 4 a 10. Capítulo 2, versículo 4 a 10 dice: pero Dios, fíjese bien en esto, si yo fuera usted, subrayaría esto en mi Biblia y lo tomaría como un eslogan en mi vida: pero Dios. La naturaleza pecaminosa me conduce a conducta inapropiada, a pecado, a cosas que me separan de la presencia de Dios. Pero Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor para con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Nos dice la Escritura en el versículo 6:
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes le dan gloria a Dios por su palabra? ¿Se da cuenta usted que hay un cambio radical entre los versículos 1 y 3 al versículo 5 al 10? Primero, en los versículos 1 a 3, dice que estábamos nosotros debajo del gobierno del príncipe de este mundo, que es Satanás, que es el enemigo de Dios y enemigo también suyo, el que quiere destruir su alma. Pero nosotros vemos el contraste ahora en los versículos 5 a 10, y nosotros vemos allí, y lo voy a volver a leer porque considero que es importante que nos ubiquemos en lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, ahora ya estás en el equipo de Dios. Ahora ya es Jesús el que gobierna, ahora ya es Jesús el capitán del equipo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y nos dice: por gracia sos salvos. Le hablaba hace un momento de la ilustración de los hermanos que fueron al este y que no podían entrar porque les faltaba una parte del código. Para que usted y yo podamos entrar al reino de Dios, el código es la salvación por gracia. Si no fuera por la salvación en gracia, nosotros no tendríamos los beneficios que tenemos hoy, dados por Dios y su misericordia y su compasión por nosotros. Les voy a hablar de 4 verdades que son importantes, que son 4 verdades que el apóstol Pablo nos enseña en estos capítulos. La primera verdad es de que somos salvos por gracia. Escriba eso en sus notas: somos salvos por gracia. Esa es la fuente de lo que trae vida y vida en abundancia. Es que somos salvos por gracia. Mire, mi hermano, si somos salvos por gracia, entonces significa que tú no aportaste nada. Significa que tú no trajiste nada para poder ser salvo. Simplemente Dios te ha dado por gracia te ha dado la salvación. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque estábamos muertos. Los muertos no hacen ninguna cosa. Los muertos no hacen nada. No tienen poder de decidir y cobrar vida nuevamente. Ya están muertos, ya no tienen vida en ellos. Pero nosotros estábamos así, y por la gracia de Dios hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Los muertos no se levantan y andan unos años más. Yo no he visto. Me hubiera gustado que hubiera sido mi madre la primera que practicara eso, que muerta decidiera regresar para verme crecer, ¿verdad? Pero eso es imposible, ¿verdad? Es solo Dios nos hace vivos. Solo Dios hace lo que hace por gracia. Y la pregunta aquí que cabe es: hermano, ¿qué es gracia? La gracia es el favor inmerecido. Escriba eso: la gracia es el favor inmerecido. O sea, un favor que Dios le ha hecho a usted, aún sin que usted tenga méritos suficientes para poder ser bendecido de esa manera. Todos los méritos se los damos a Cristo Jesús. Tu nuevo nacimiento, ¿verdad? Dice el apóstol, dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, como tu nacimiento natural, no tuvo nada que ver contigo. Tú no decidiste en dónde nacer, tú no decidiste cuándo nacer. Naciste porque naciste, y de igual manera tu nuevo nacimiento en Cristo Jesús, no tuviste nada que hacer.
No fue que decidiste un día volver a nacer. Volviste a nacer por la gracia de Dios. Por causa de que Dios tenía un plan para tu vida, y ese plan comenzó a ser desvelado delante de ti a través de la manifestación del favor inmerecido llamado gracia, por medio de la cual tú has sido salvo. Segundo, nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Nosotros solo somos salvos por la fe. Ese es el medio por el cual llegamos a ser salvos. Mire, pastor, usted nos está predicando como que nosotros no conociéramos al Señor. No le estoy predicando a alguien como que si no conocieran al Señor. Les estoy predicando algo que los puede estar educando, que les puede estar enseñando cosas básicas que les van a permitir a usted alcanzar a otros a través de la enseñanza de la Escritura. Esta es una buena noticia del Evangelio en pocas palabras. Jesús vino a la tierra y vivió una vida perfecta, pero luego murió la muerte a la que yo debería de haber sido condenado y morir por eso. Pero Él murió en nuestro lugar. Se lo voy a leer de nuevo, lo tengo en mis notas de una manera más clara. Esta es la buena noticia del Evangelio. Jesús vino a la tierra y vivió una vida perfecta, pero luego murió la muerte a la que yo había sido condenado a morir y murió por mí, tomando mi lugar. Jesús absorbió en su vida perfecta la maldición que yo te debería de haber absorbido. La maldición que tú debiste haber absorbido. Dios dijo desde el principio de quien peca muere. Dice que el pecado no es otra cosa que la separación, es la muerte espiritual. Y Dios, en medio de su misericordia, nos está diciendo en esta tarde que debemos recordar que solo somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa la fe en Cristo Jesús? Significa tener la plena confianza, absoluta confianza en su obra redentora, que no tengo yo que agregarle. No es Jesús y algo más. Jesús plus something else. Es Jesús y nada más. Solo hay salvación en creer solo somos salvos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esto no de nosotros, porque nosotros no podemos ser, no somos generadores de esto. Esto es gracias al favor inmerecido de parte de Dios. La gracia es lo que hace posible la salvación, pero la fe es el medio por el cual la salvación nos llega. Escríbalo. La gracia es lo que hace posible la salvación, pero la fe es el medio por el cual la salvación nos llega. Entonces, ¿qué es la fe? Es una buena pregunta. La fe, esto es muy importante. La fe no es un sentimiento religioso ni una virtud religiosa. Es la creencia de que Cristo lo ha cumplido todo. Fíjense qué bonito esto. ¿Qué es la fe? La fe no es un sentimiento religioso ni una virtud. Es la creencia de que Cristo lo ha cumplido todo. Todo lo que era necesario para salvarnos, Cristo Jesús lo pagó a través del Calvario al que lo condenaron, a través de la muerte crucificado, a través de su sepultura y de su resurrección. Y usted le va a dar palmas al Señor en esta tarde, porque Él vive y está en medio de nosotros en esta tarde. Usted le va a dar palmas a Jesús en esta tarde, porque nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo está vivo, nuestro Cristo está en medio de un pueblo que lo adora, que lo teme y que lo ama. Y es importante que nosotros sigamos creyendo en eso, porque de alguna manera, mis hermanos, déjenme ilustrarle qué es la confianza que tenemos que tener en Cristo.
¿Alguien de ustedes me puede decir a qué horas exactamente se sentó en la silla en la que usted está ahorita? Algunos me podrán decir a las 2:35, otros pueden decir a las 2:25. Me van a dar diferentes respuestas. Pero la comparación que quiero hacer es, ¿recuerdas cuando comenzaste a confiar en Jesús? ¿Recuerdas tú cuándo fue que decidiste confiar plenamente en Cristo Jesús? Muchas veces, mis hermanos, no reflexionamos en eso, pero sabemos que confiamos en Jesús. Sabemos que estamos confiados en Él. Deberíamos de recordarnos cuándo fue que nosotros comenzamos a confiar en Cristo Jesús. Porque es como estar sentados en una silla, ¿verdad? Mientras que la persona está sentada en la convicción de que solo hay salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Mientras la persona está sentada sobre eso, todo el peso del pecado, todo el peso de su cuerpo reposa en aquella silla, que es la ilustración para decir estamos confiados plenamente en Cristo Jesús. Espero que le haga sentido esto. Es importante que usted y yo recordemos que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús en este momento. Hermano, pero ¿cómo si me veo ahorita en el santuario de la iglesia, sentado rodeado por hermanos que huelen muy sabroso, por hermanos que vienen bien vestidos? Pero la Biblia dice que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero porque en lo espiritual es ahí en donde Dios te ubica, es ahí desde donde Dios te ve. Es ahí donde Dios, por los méritos de Jesús, te permite estar el día de hoy. Por eso tu vida es más valiosa que lo que tú muchas veces le das valor a tu propia vida, porque te piensas solo en lo terrenal, no piensas en lo espiritual y en los lugares, y como en las cosas sobrenaturales de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Si viniera Dios y te llamara a su presencia el día de hoy y te preguntara, ¿por qué fuiste salvo? Si la respuesta comienza, porque yo, estás equivocado. Si Dios te llamara a su presencia hoy y te preguntara por qué eres salvo, la respuesta correcta empieza, porque Jesús. ¿Está usted conmigo? ¿Por qué, mi hermano? Porque no es lo que nosotros podamos hacer para salvar. Es que yo me entregué al Señor. Es que yo caminé sirviendo a Dios por 34 años, por 50 años, por 2 años. Yo he caminado, yo he hecho, yo he deshecho. No se trata de ti, mi hermano, se trata de la obra redentora de Cristo Jesús. Esto no es about you. Esto no es al respecto tuyo. Esto es al respecto de lo que Dios en Cristo Jesús es capaz de hacer. Tercera verdad es de que somos salvos para dar buenas obras, en otras palabras, dar fruto. Nosotros somos salvos para buenas obras. Permítame decirle esto: nosotros no somos salvos por buenas obras. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos para obrar bien, para hacer bien las cosas, para dar fruto para la gloria de Dios. Para eso somos salvos. Y nosotros, hay una gran expectativa. Dice la Escritura que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Y la expectativa que hay no es una expectativa local, es una expectativa global, mundial, en donde todo el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, está esperando que tú des el fruto de justicia, los frutos del Espíritu Santo en tu vida diaria, como consecuencia de esa palabra clave que es la salvación para buenas obras. ¿Está usted conmigo? Si mi abuelita estuviera predicando, mi abuelita diría algo como esto. Diría: Dios no te salvó para hacer que seas un inútil. Eso es lo que mi abuelita diría. No lo dije yo. Dios no nos salvó para vivir vidas inútiles. Dios nos ha salvado por gracia, por la obra redentora en Cristo Jesús, para buenas obras, para que podamos actuar de tal manera que nuestras obras glorifiquen el nombre de Jesús, que exalten el nombre de Jesús, no que exalten el nombre de quien está haciendo la performance, sino que exalte a Jesús. Estaba yo oyendo una ilustración al respecto de los frutos, y este es un pastor que tenía su árbol de peras en su jardín, y resulta que algo pasó y su peral dejó de dar peras. Entonces se le ocurrió a él, como le gustaba mucho ver las peras, dice: me voy a ir a Walmart y voy a comprar masking tape y voy a comprar peras y las voy a pegar con masking tape en el árbol para que mis vecinos miren que mi árbol tiene fruto. Por supuesto que esto es una ilustración que él se lo inventó para poder decir esto, que es una gran verdad. Nosotros no podemos falsificar los frutos. Por más que tú quieras que las personas vean en ti los frutos, si no son auténticos, si no es el Espíritu Santo en realidad, si no son frutos de justicia, la gente se va a dar cuenta y vas a quedar como malhechor, como falso. Y en este momento es bueno decir lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Complaceos en el Señor, y Él dará los deseos de vuestro corazón. En la medida que nosotros nos complacemos en el Señor, Él da los deseos de nuestro corazón. Si en nuestro corazón está glorificar a Dios, si en nuestro corazón está en agradar a Dios, mi hermano, Dios es capaz de satisfacer los anhelos de tu corazón. Lo que tú tienes que hacer, o lo que tú y yo necesitamos hacer, es vivir una vida complacida, complaciendo a Dios en todas las áreas. La cuarta verdad: somos salvos para la gloria de Dios. Somos salvos para la gloria de Dios. Dice la palabra griega poema, es la misma palabra que usamos para decir poesía o poemas. Dios está componiendo algo a través de la vida de su iglesia. Dios está en medio de todas las cosas que Él hace y cuida. Él ha puesto en su iglesia algo que es bello, algo que es atractivo. Y esto es el rostro de la misericordia de Dios en medio de nosotros. Eso es muy importante que usted lo entienda de la forma correcta. Porque usted es salvo para darle gloria a Jesús. Usted es salvo para darle gloria a Dios. Quisiera
regresar a la ilustración del inicio de los muchachos que fueron a una conferencia y leyeron mal el email y se les pasó hacer un clic en un link que les hubiera dado la clave correcta para entrar a la casa. Tal vez tú estás luchando con no poder entrar al reino de Dios porque estás missing algo, porque te está faltando algo que no lo vas a obtener por tus esfuerzos, sino que te lo va a dar la gracia redentora que es en Cristo Jesús. Déjame terminar diciendo lo siguiente. Con frecuencia, si usted es miembro de esta iglesia, y usted ha estado en esta iglesia por algunos meses o años ya, usted me ha oído a mí decirle lo siguiente, me ha oído decirle que usted es importante para Dios y que por esa razón usted es importante para mí. Usted me ha oído decir que usted es importante para Dios y por esa razón usted es importante para otras personas. Nosotros tenemos que llevar en cuenta que Dios nos ha puesto en una condición en la que nosotros somos importantes en el reino de Dios. Esto no por nuestros valores, esto no por lo que nosotros hayamos aportado. Todo eso es a través de lo que hemos visto en esta tarde. Que somos salvos por gracia, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, que somos salvos para llevar buenos frutos y que somos salvos para darle gloria a Dios. Si nosotros podemos vivir de esa manera, mi hermano, estaremos entrando en el reino de Dios y la clave que nos hacía falta ya no nos va a hacer falta, porque es la salvación la clave para poder entrar al reino de Dios. Esta charla de esta tarde es la base de algo que vamos a seguir desarrollando en los siguientes domingos. Quiero pedirle que le preste atención al desarrollo de lo que estamos haciendo a través de este tema que se llama Este es el camino. Esta serie está basada en el libro de Efesios. Y va a seguir basada en este libro para que usted y yo aprendamos a vivir de la manera en la que Dios se agrada y vivir de la forma en la que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor. Qué descanso, Señor, pensar en que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. Qué descanso, Señor, encontramos esta tarde. Que saber que podemos entrar al reino de Dios a través de la salvación. Y la salvación que viene por gracia. La gracia que es el favor inmerecido. Qué descanso encuentran nuestras almas hoy, Señor, al descubrir, Señor amado, que somos importantes para ti y que cualquier cosa que estemos necesitando podemos venir confiados al trono de tu gracia y hacer ruegos, peticiones, súplicas, oraciones, que tú las respondes de acuerdo a tus riquezas en gloria y de acuerdo a tu voluntad. Qué descanso encuentra nuestras almas, Señor, el día de hoy al recordar, oh Dios, que no fuimos nosotros los que pagamos el precio, sino que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te pido, Dios, que traigas convicción a nuestros corazones de acuerdo a tu palabra, para que podamos testificar
para poder decirle a otros que hay maneras de entrar al reino de Dios, que tú anhelas que el que está afuera pueda penetrar, pueda venir, pueda quedarse. Te damos gracias, Padre, y te rogamos, Señor, que el resto de esta semana sea una semana productiva. Yo oro, Dios, para que cada alma que se congrega en esta iglesia sea guardada del mal. Señor, libra a mis hermanos de las tentaciones, líbralos, Señor, de todo mal. Señor, no les permitas caer en las manos del enemigo, no les permitas caer en tentación. Guárdalos y protégelos, Señor. Llévalos con bien de regreso a sus hogares en esta tarde y recibe una vez más toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Dios los bendiga.